Bendiciones, mis amados hermanos. Agradecemos al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder entrar a sus hogares con el pan de vida que es la palabra del Señor. Hoy quiero compartir un pasaje donde el protagonista es un personaje muy conocido en la Biblia y que el pasaje está en el libro de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Y hablamos del personaje llamado Zaqueo. Así que vamos a leer la palabra del Señor para poder entonces poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en medio, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, te lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre santo, en este día te doy gracias, Señor, por poder compartir esta palabra con mis hermanos, mis hermanas, con nuestros amigos que nos siguen en las redes. Dios, que esta palabra pueda llenar el cometido por el cual es enviada, que nos bendiga a todos, Señor, de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. El tema de este mensaje se llama Me es necesario. Aquí hemos leído en este pasaje de Lucas, el evangelista Lucas, que dicho sea de paso es el único que narra esta historia de Zaqueo. Dice que el Señor, habiendo entrado en la ciudad de Jericó. Jericó era una de las ciudades más antiguas del mundo. Allí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, podemos ver el pasaje donde Josué con el pueblo dan aquellas 7 vueltas a los muros de Jericó y se desploman, dice la palabra de Dios. Porque Dios le había dado esa estrategia a Josué de rodear el muro cantando, alabando a Dios, y que en la última vuelta ellos iban a clamar 7 veces y los muros caerían. Y efectivamente, una experiencia muy tremenda la que tuvo el pueblo de Israel en las afueras de la ciudad de Jericó. Jericó en los días de Jesús era una ciudad próspera. Tenía una aduana donde se cobraban los tributos. Jericó era una ciudad conocida por unos bálsamos que allí se producían, que ellos exportaban y que tenían gran demanda en aquellos días. Además, Jericó, se puede decir que los ciudadanos de Jericó se sentían orgullosos porque Herodes había construido un palacio en esa ciudad. Y no eran todas las ciudades donde los reyes escogían para hacer un palacio. Así que Jericó era una ciudad importante en aquellos días y el Señor dice que él la visita para llevarle las buenas nuevas de salvación. Dice la Biblia que allí en esa ciudad había un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice la Biblia. Y él procuraba saber quién era Jesús, él quería verlo, porque la actitud de Zaqueo nos da a entender a nosotros de que la fama de Jesús había llegado a sus oídos y él quería conocer a este hombre.
y conocerlo porque dentro de sus seguidores, dentro de los 12 apóstoles, había un publicano, o un hombre que había sido publicano llamado Mateo. Y Zaqueo era publicano y era jefe de publicanos. Era una profesión, hermano, como hemos dicho anteriormente, que era muy despreciable dentro de la nación judía, ser publicano, porque los publicanos eran los que se encargaban de cobrar los impuestos a los comercios, a los pequeños comerciantes, a los grandes comerciantes judíos, porque Roma, como Israel estaba bajo la jurisdicción del Imperio Romano en aquellos días, todo lo que estaba bajo la bota romana tenía que pagarle impuestos, tributo al César. Así que ellos tenían, hermanos, que cobrarle los impuestos para dárselos al César, y los publicanos, por regla general, tenían una cuota que se le asignaba, pero ellos tenían que rebasar esa cuota porque ahí estaba la ganancia de ellos. Y si Zaqueo era jefe de publicanos, da a entender que el grupo de publicanos que trabajaba para él le tenía que rendir cuentas. Así que ganaban los publicanos, ganaba Zaqueo como jefe publicano y ganaba el Imperio Romano. Así que usted puede imaginarse, hermano, cómo eran esos impuestos en aquella época. Por eso era que los judíos menospreciaban, despreciaban a los publicanos, porque realmente eran judíos que se encargaban de cobrarle los impuestos a otros judíos. Para ellos, esos señores eran unos ladrones, extorsionadores, estafadores, así que no eran bien vistos dentro de la sociedad judía. Aquí hay algo que salta a la vista: el deseo de este jefe de publicanos de conocer al Señor Jesucristo. Ese era un deseo grande que tenía Zaqueo en su vida. Zaqueo, como hombre, él tenía algunas limitaciones, porque dice la Biblia aquí: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Porque dice que procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, dice el verso 3, pues era pequeño de estatura. Aquí vemos algunos impedimentos que tenía Zaqueo para poder lograr aquel anhelo que él tenía de ver al Señor Jesús. En primer lugar, su impedimento, dice la Biblia, era su estatura. O sea, Zaqueo era un hombre pequeño. Y desde niño, él tuvo que bregar con eso. Me imagino yo, por ser pequeño, la burla, el bullying en el colegio, el desplante de las chicas. O sea, en fin, Zaqueo desde muy pequeño tuvo que lidiar con impedimentos. El otro impedimento era la multitud. Zaqueo sabía que esa multitud no le iba a permitir a él ver al Señor. Así que él estaba viendo cuáles eran sus obstáculos e ideó un plan para vencerlos. La multitud siempre será un obstáculo. La gente, mire, hay un número considerable de personas que nunca logran sus metas por causa de la multitud, por causa de lo que dice la gente. La gente te dice: no, tú no puedes, que tú no tienes estatura, tú eres muy pequeño, nadie se va a fijar en ti, o tú estás soñando, mírate a un espejo, tú no vas a lograr eso. O sea que si usted se pone a escuchar lo que dice la gente, usted no va a lograr sus metas. Y Zaqueo, desde joven, él tuvo que lidiar con la multitud. Primero, él fue publicano.
La gente lo maldecía en la calle, le gritaban cosas. Después él fue jefe de publicano. Quizás ya él no tenía que exponerse porque ahora otros hacían ese trabajo. Pero al principio, Zaqueo fue un hombre que tuvo que lidiar con la multitud. Así que ya él había aprendido a vencer esos obstáculos. Sus impedimentos físicos, su estatura y la multitud. Y esto es importante, hermano, en nuestras vidas. Así que él tenía una opción. ¿Cuál era? Subirse a un árbol de sicómoro que estaba junto al camino. Zaqueo visualizó el panorama como un hombre inteligente que era. No se puso a ver sus impedimentos, como hacen muchos, sino que se puso a ver las soluciones que él tenía a mano para poder lograr su objetivo, que era ver y conocer al Señor. Entonces, vemos aquí que dice la Biblia en el verso 4 que Zaqueo va por delante de la multitud y sube un árbol sicómoro. ¿Qué quiere decir eso? Que como él sabía que el Señor iba a pasar por ese lugar, antes que la multitud llegara, él se subió al árbol. ¿Cuánto tiempo tuvo Zaqueo ahí esperando? Tuvo que esperar un tiempo hasta que llegara la gente, pasara el Señor, pero ya Zaqueo estaba posicionado en el lugar donde él podía ver pasar al maestro. Y esto es interesante. El árbol sicómoro es un árbol de la familia de las higueras. Se conoce también como la higuera africana. El sicómoro para los egipcios era un árbol sagrado. Ellos hacían ritos fúnebres con ese árbol. Pero para los judíos era un árbol impuro. Y ningún judío se iba a subir en un árbol sicómoro. Así que Zaqueo tenía toda la cancha libre y despejada para él poder posesionarse arriba de ese árbol. Dice que cuando Jesús llegó al lugar, me imagino que la gente venía detrás del Señor, una multitud que acostumbraba a seguir a Jesús a todas partes. Dice que mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Jesús era la primera vez que estaba en esa ciudad. Jesús no conocía a Zaqueo, era la primera vez que él lo veía. Pero la actitud de Jesús, para los que estaban allí, los conocedores de la palabra de Dios, esa era una actitud o una característica que tenían los profetas, que podían llamar a una persona sin conocerla por su nombre. Y Zaqueo queda impactado por muchísimas razones. Él queda impactado. Primero, de que el Señor lo llame por su nombre. Luego le dice: date prisa, desciende, porque me es necesario que yo pose en tu casa. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! ¿Verdad? De toda esa multitud que seguía a Jesús, el que estaba más alto de todos era el pequeño Zaqueo, porque Zaqueo estaba en las alturas. Y el Señor tuvo que levantar la vista para hablar con ese hombre pequeño. Y él desciende, dice la Biblia, gozoso, o sea, sumamente alegre, impactado. Zaqueo corre a su casa a decirle a su mujer algo que quizá ella no lo iba a creer. Le dijo: mi amor, prepara, llama a todos los sirvientes, pongan esa cocina a funcionar rápido, porque el Señor viene a estar con nosotros. Quiero decirte una cosa, mi querido hermano. No es lo mismo pasar que posar. Cuando se pasa por un lugar, usted va deprisa, usted va de paso, usted no se demora en ese lugar. Pero posar es quedarse, es pernoctar.
Y Jesús le dijo, hoy voy a posar en tu casa. O sea, voy a comer, voy a cenar y voy a quedarme durmiendo en tu casa. Wow, esto era algo, hermano, maravilloso para la vida de un hombre menospreciado. Él como publicano, hermano, ningún fariseo, ningún maestro de la ley jamás iba a entrar a la casa de Zaqueo, ni por todo el oro que él tuviera o que tuviera dinero, porque dice la Biblia que era rico. Ellos no entraban a casa de publicanos. Porque primeramente, para ellos eso era un lugar inmundo, eso era como ser partícipe de las cosas que estos hombres hacían. Así que Zaqueo no tenía ninguna probabilidad en su vida de que un maestro de la ley fuese a su casa a compartirle la palabra. Pero lo que Jesús hace lo impacta de tal manera a él que él no puede creer eso, hermano. Y él va contento, feliz, a preparar ese lugar para que el Señor y sus discípulos, porque acuérdense que Jesús no andaba solo, él y sus discípulos pudieran estar cómodos en su casa y poder compartir con ellos. La Biblia dice que los que vieron esa actitud del Señor empezaron a murmurar. Empezaron, hermano, a decir cómo es posible que el maestro vaya a la casa de este ladrón. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo un hombre de Dios, no discierne quién es esta persona? Y yo me imagino los comentarios de la gente, hermano, hablando acerca de Jesús. Quizás algunos se sintieron defraudados por la actitud del Señor. Pero hay algo, hermano, que me llama la atención, que es la palabra que usa el Señor cuando le dice a Zaqueo que él va a ir a su casa. Le dice, me es necesario. O sea, había una necesidad, no en Dios, sino había una necesidad en Zaqueo y en su casa. Ellos tenían una necesidad, no económica, porque Zaqueo era un hombre rico. Porque, hermano, yo quiero decirle algo. Muchas personas, antes de convertirse, antes de ir a una iglesia, a un templo, mucho antes, ya Dios ha estado trabajando con esos corazones. Dios hace eso. Hay muchas personas que son como el fruto maduro, que solamente alguien tiene que ir y recogerlo, porque ya Dios lo tiene preparado. Yo creo personalmente, analizando este pasaje, que Zaqueo era uno de esos tipos de personas, que ya él estaba maduro para ser cosechado, para poder ser perdonado, para poder convertirse y entrar en el reino de Dios. Porque el Señor, que es el que conoce los corazones, al decir esa palabra, me es necesario, es porque ya el Señor sabía cómo estaba el corazón de Zaqueo. Hermano, ahí había mucha gente, muchas personas de todos los estratos sociales, pobres, ricos, letrados, ignorantes, mucha gente que Jesús pudo haber estado en la casa de ellos. Pero Jesús escogió fue a Zaqueo. ¿A quién? Al hombre despreciable, al hombre que la gente maldecía, al hombre que la gente no lo quería ver ni cerca de ellos. A ese fue la persona que Jesús escogió porque el Señor conocía el corazón de Zaqueo. Y es así, hermano, por eso nos equivocamos muchas veces, como yo prediqué hace un tiempo atrás en el mensaje que dice los peligros de juzgar. Muchas veces cometemos esos errores. Juzgamos a las personas por su apariencia, quizás por su conducta. Quizás hay personas que no son muy agradables por la vida que llevan. Pero hermano, nadie sabe lo que hay en el fondo del corazón de esas personas. Solamente Dios lo sabe. Y los cristianos que tienen discernimiento, los cristianos que tienen empatía con el perdido, pueden acercarse a personas como esas. Entonces vemos aquí, mi hermano, que el Señor quiere hacer algo muy interesante en la vida de Zaqueo. Cuando el Señor está en la casa de Zaqueo compartiendo, dice que de repente Zaqueo se levanta, verso 8,
Y él dice, puesto de pie, dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínese usted, su hermano. El Señor no le había pedido a Zaqueo que hiciera eso. Pero hermano, Zaqueo tenía algo en su corazón. Las palabras de Jesús trajeron a la luz y revelaron las intenciones del corazón de Zaqueo. Lo primero que yo veo aquí es un hombre que quiere reivindicarse ante la sociedad que lo juzga. Segundo, el deseo de descargar el peso de su conciencia que lo agobiaba. Porque hermano, tener que soportar las maldiciones de la gente. Es que cuando alguien lo insulta, alguien le dice algo malo, hermano, eso usted le daña el día. Usted se queda pensando, ¿y por qué esta persona me maldijo? ¿Por qué me dijo lo otro? O sea, las palabras afectan, hermano. Afectan. Y Zaqueo fue un hombre que tuvo que vivir toda su vida bajo el ataque de la lengua de la gente, hermano. Y yo me imagino él en lo profundo de su corazón se sentía mal. Tenía riqueza, sabía que todas esas riquezas que él había conseguido quizás había sido extorsionando al pueblo, cobrándole de malos impuestos, y él no se sentía bien. Quizás otros publicanos no tenían cargo de conciencia. Algunos podían decir, bueno, este es mi trabajo, yo vivo de esto, pero Zaqueo había acumulado mucha riqueza y él sabía que parte de esa riqueza no era bien habida al principio de su trabajo, porque ya al final Zaqueo no era el que enfrentaba a la gente. Él estaba en su casa, él recibía lo que los demás le traían. Ya él había pasado esa etapa, pero él tenía un pasado, hermano. Zaqueo tenía un pasado que lo perseguía. Y hermano, él aprovechó que el Señor estaba ahí en su casa para descargar su conciencia. Y dice, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. ¿Quién eran los pobres, hermano? La multitud de gente que lo seguía. Esos pobres que lo maldecían a él, que murmuraban de él. ¿Usted cree que ellos en algún momento por la mente a esa gente le pasó la idea de que un día Zaqueo podía ser el hombre que los iba a bendecir a ellos? No creo, hermano. No creo. Pero Zaqueo, él quería, hermano, dar la mitad de sus riquezas a los pobres. Y hay preguntas que yo me hago, y yo le hago a usted. ¿Cree usted que Zaqueo hubiera hecho esto si Jesús no llega a su casa? De desprenderse de su fortuna. ¿Cree usted que lo hubiera hecho? No creo, hermano. ¿Qué diría el pueblo una vez que se enteraran de la decisión de Zaqueo? ¿Seguirían juzgándolo? ¿Seguirían ellos ahora murmurando del Señor? Ahora vemos por qué era necesario que el Señor posara en la casa de Zaqueo. Creo que es exactamente lo que el Señor quiere hacer en tu vida, mi querido amigo. Él quiere posar en tu corazón. Sanarlo, liberarlo, porque hay pecados ocultos en la vida de las personas que no le han dicho a nadie nunca lo que han hecho. Y cuando se acuerdan de esas cosas, hermano, sienten mucha culpa en sus corazones. Bueno, el Señor tiene el poder de liberar, de sanar, de perdonar cualquier tipo de pecado que tenga un ser humano en su vida y en su corazón. Así que, hermano, al Señor le es necesario entrar en tu corazón, entrar en tu vida. Pero tú eres el único que puedes hoy sentir el gozo y la alegría que sintió Zaqueo y correr y decir, Señor, sí, yo abro la puerta de mi corazón para que tú entres allí y lo sanes, lo restaures, lo limpies y hagas conmigo lo que tengas que hacer. Es necesario eso, hermano.
Y también, mi hermano, para ti que tú que conoces al Señor, también es necesario que tú te subas al sicómoro. ¿Qué quiere decir eso? Que tú te eleves, que tú puedas estar en las alturas, desde donde se puede ver a las multitudes que sufren, que tienen necesidades, que padecen. Porque hermano, cuando uno se eleva espiritualmente, cuando uno busca al Señor, uno siente la misma compasión que Dios sintió, que el Señor sintió cuando estuvo aquí en la tierra, por la gente. Uno no se molesta por ellos, porque te maldicen, porque te ofenden. Al contrario, usted tiene compasión de ellos. Pero si usted no está a las alturas, usted no podrá ver eso. Entonces hay que subir a las alturas para poder contemplar la grandeza del Señor, para poder ver las obras del Señor como pocos la pueden ver. Porque el único que pudo divisar al Señor desde las alturas fue Zaqueo, porque todos los demás estaban abajo, en el mismo plano terrenal. Y por eso es que ellos juzgaban, por eso era que ellos murmuraban, por eso es que ellos no podían ver más allá de sus narices. Pero ahora que Zaqueo públicamente dice que va a dar la mitad de su riqueza con los pobres, es que entonces ellos pueden entender por qué Jesús dijo, me es necesario ir a la casa de ese publicano. Ahora ellos estaban callados, quizás redarguidos con el Señor, porque decían, wow, ahora entendemos por qué el Señor se reunió y comió y durmió en la casa de Zaqueo. Ahora lo podemos comprender. Y eso mismo, hermano, Dios quiere hacerlo con el vecino, que quizás se porta mal, que quizás hace actos que están al margen de la ley o que tiene malas costumbres, con el compañero de trabajo, con el compañero de la escuela. O sea, siempre estamos rodeados de personas que se portan mal, que hacen cosas que a nosotros quizás no nos agrada, que es muy probable que perdamos la paciencia por ver todas esas cosas que hacen ellos. Pero hermanos, somos cristianos. Si nos elevamos, vamos a entender y vamos a comprender las necesidades que tienen ellos. Y vamos a ser de bendición. Cada enseñanza del Señor, cada pasaje, cada historia en la vida del Señor, hermano, tiene una enseñanza tremenda para nuestras vidas. ¿Usted sabe qué significa el nombre Zaqueo? El nombre Zaqueo significa justo y puro. Eso es lo que significa el nombre Zaqueo en hebreo. Y suena irónico, pero Zaqueo llegó a ser un hombre justo cuando se convierte. Hizo lo que el joven rico no hizo. Aquel que vino diciendo que quería saber qué era necesario hacer para heredar la vida eterna y que el Señor le dijo qué tenía que hacer. Dice que tenía muchas riquezas y él se fue triste porque él no estaba dispuesto a compartir la mitad de sus bienes con los pobres. Pero él decía que él era bueno, que él cumplía todos los mandamientos. Y Zaqueo era todo lo contrario. Zaqueo era un pecador, se sentía un miserable. Zaqueo era el hombre de aquella parábola que Jesús dijo que subieron al templo dos hombres a orar, el publicano y el fariseo. Pero el publicano salió justificado, dice la Biblia, porque él sí se sintió un pecador. Sin embargo, el fariseo no. Asimismo, el joven rico, que se creía muy bueno, pero que no pudo despojarse de su amor por las riquezas. Sin embargo, este hombre Zaqueo, con todos sus defectos, con todo lo que se decía de él, él tenía una gran carga en su corazón. Por eso el Señor dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, dice en el verso 9. Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu hogar. Y el Señor dice allí, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano.
quiero decirte algo, hermano, y debemos tener mucho cuidado. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quizás hoy día muchos cristianos no tienen compasión con los perdidos, con aquel que se porta mal, porque dice, no, hermano, ya yo lo perdoné una vez, 2 veces y yo no lo voy a perdonar más. Porque ese es el amor de mucha gente hoy día. La capacidad, tristemente, que tenemos los cristianos hoy día, de no tolerar, de no soportar, de no incomodarnos por los problemas de otra gente. Ese es el cristiano de hoy en día. Pero el Señor nos dio el ejemplo de que esa no es la actitud de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no juzga, no condena. Un verdadero cristiano tiene misericordia en su corazón. Un verdadero cristiano tiene visión de que una alma que se convierte puede ser de tanta bendición que usted y yo no lo podemos medir. ¿Quién se imaginó en algún momento que Zaqueo, el jefe de los publicanos de esa ciudad, iba a repartir la mitad de sus bienes? ¿Por la cabeza de quién alguna vez pasó eso? De nadie, hermano. Solamente el Señor lo sabía. Y esa alma convertida al Señor fue de tanta bendición para ese pueblo de Jericó. Entonces, mis queridos hermanos, estas son lecciones que no podemos pasar por alto en nuestras vidas. Porque si nosotros asumimos estas enseñanzas, las absorbemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y las ponemos en práctica, hermanos, vamos a vivir en las alturas. Nos vamos a gozar. Vamos a ser de bendición para otras personas. Y se va a hacer necesario entonces tu ministerio. Se va a hacer necesario lo que tú haces para Dios. Y otros serán bendecidos. Y esos que serán bendecidos a través de tu ministerio, ellos serán de bendición para muchas otras personas más, como lo fue Zaqueo. Así que, hermano, son cosas que usted y yo no podemos medir, que solamente Dios las conoce. Pero si nosotros actuamos imitando al Señor, entendiendo que cada cosa que el Señor hizo tenía un propósito, porque le era necesario. Si nosotros hoy podemos ver desde esa óptica que tenía el Señor, seremos cristianos, hermanos, que cumpliremos el propósito de Dios en esta tierra. No viviendo para nosotros, no preocupándonos solamente de nosotros, sino entendiendo que tu vida es necesaria en esta tierra para bendecir a otros. Así que, hermano, esta es la palabra pues que he querido compartir con ustedes, en corto, preciso, conciso, que cada uno de nosotros pueda entender, los que somos cristianos, de que somos personas importantes si nos dejamos usar por el Señor. Y a ti, mi querido hermano o amigo, que quizás tú estás como Zaqueo, con cargos de conciencia en tu corazón por situaciones que pasaron en tu vida, quiero decirte que si le abres el corazón al Señor hoy, Él va a hacer maravillas, así como lo hizo con este hombre. Y quizás tú no te sientes digno, te sientes insignificante, pequeño, como era Zaqueo, pero quiero decirte que cuando el Señor entra a un corazón, lo levanta, lo transforma y lo usa para su gloria. Quiero orar por ti, quiero orar por mis hermanos y bendecirlos de una manera especial en este día. Padre Santo, Padre bueno, te doy las gracias por la oportunidad que me has dado de poder compartir con mis hermanos esta porción de la Escritura, testimonio de Zaqueo, una vida tremenda de este hombre. Lo importante no fue su pasado, sino su presente y su futuro. Fue un hombre usado por ti porque él realmente se convirtió de todo corazón, porque el acto que él hizo de despojarse demuestra fehacientemente que él tuvo una verdadera conversión contigo, porque él se despojó, Señor. Y dice, y si he estafado a alguien o he tomado algo de alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Era algo que solamente se exigía cuando alguien se robaba el animal de alguien, una oveja, un buey, un asno. La persona tenía que devolverlo cuadruplicadamente. Pero Zaqueo ofreció hacerlo
con cualquier persona que lo acusase o le demandase por haberle tomado algo que era de él. Así que fue un acto muy tremendo y extremo lo que él hizo. ¿Por qué? Porque él abrió su corazón. Y la salvación de Dios llegó a ese hogar. Asimismo, Dios quiere llegar a tu corazón y quiere llegar a tu hogar también. Padre, yo los bendigo en esta hora. Si hay alguien que en este momento abre su corazón al Señor, le dices al Señor así, repite esta oración, dile: Padre Santo, en este día vengo ante ti, así como Saqueo, abro mi corazón, te invito a entrar. Te pido, Dios, que perdone mis pecados, todos aquellos pecados que me avergüenzan, que cuando vienen a mi memoria me dan tristeza, que yo haya hecho eso. Te pido que me perdones, que me limpies con la sangre preciosa de Jesús. Señor, yo reconozco que tú eres mi Señor y te invito a entrar a mi corazón. Haz maravillas conmigo. Utiliza mi vida para que pueda ser de bendición a otros, así como fue la vida de Saqueo para Jericó, para ese pueblo donde él vivía. Padre, gracias te doy por perdonarme, por amarme y por salvarme, en el nombre de Jesús. También te pido, Padre, por mis hermanos, que tú los bendigas, tú los guardes, que nos ayudes a elevarnos, Señor, a estar en las alturas, para poder ver a las multitudes, para poder ver sus necesidades, para poder orar por ellos, para poder compartir lo poco o lo mucho que tenemos con alguien que lo necesita, y máximo en estos tiempos, Señor. Padre, nosotros hemos sido llamados a ser de bendición. Bendice a mis hermanos del Templo del Porvenir de la Asamblea de Dios en Panamá, la iglesia que tú me has permitido pastorear, que tú los bendigas, Señor, porque ellos son gente noble, son gente generosa. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Que nunca cerremos el corazón para ser de bendición a otros, porque nunca nos faltará el sustento y el abrigo en nuestra vida, porque Dios es fiel y Él cumple su palabra con cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Mis amados, que Dios los bendiga y le damos gracias al Señor. Estemos orando por nuestro país, oremos por los gobernantes, oremos por el mundo, oremos porque Dios les dé sabiduría a los científicos para que pronto, hermano, ya esté la cura para este virus que está azotando el planeta en este momento. Que Dios me los bendiga y los guarde rica y abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén.